La paz de Dios, hermanos. La paz de Dios, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Ha sido un inicio de año muy intenso, de mucha actividad para la gloria del Señor. Reciban saludo de los hermanos de California, en los Estados Unidos, de los presbiterios también de Puebla y de Misiones. Y siempre será un placer disfrutar las bendiciones que el Señor siempre derrama para su iglesia en este lugar. Les voy a invitar para que juntos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, leamos los primeros 9 versículos para nuestra meditación de estos momentos. Marcos, capítulo 4, los primeros 9 versículos de una manera unida. Empezamos la lectura. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas, su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Tome su lugar. La sana doctrina es la sana enseñanza. Es la doctrina que viene precisamente de la enseñanza del Señor Jesús a través de sus palabras. La sana doctrina no es la opinión de alguien o de algunos. La sana doctrina también es la expresión de lo que está escrito en las epístolas paulinas, petrinas y universales. Si yo creo en algo y digo que es conforme a la sana doctrina, es que creo conforme a lo que el Señor Jesús dijo. Hoy día se habla de la sana doctrina, pero se habla de lo que les dijo determinado hermano, determinada hermana. Si lo que determinado hermano, determinada hermana ha dicho conforme a la Escritura, está bien. Si no, hay que ponerlo en reserva. El Señor Jesús, durante los días de su carne, enseñó. Se le llama el Divino Maestro porque además rompió con todos los moldes de enseñanza de su tiempo. Él enseñaba, como lo hemos leído, desde una barca. Él enseñaba en la ladera de un monte. Él enseñaba en el templo. Él enseñaba en la sinagoga. Y la gente se maravillaba precisamente de su doctrina. Él habló a multitudes, pero habló también de una manera muy íntima a sus discípulos. Sus discípulos asimilaron sus palabras, comieron sus palabras,
A partir de este domingo, iniciaremos la consideración de las enseñanzas del Señor contenidas en lo que se conoce con el nombre de parábolas. Antes definiremos qué es una parábola y cuál es el propósito que encierra la expresión de una parábola. Una parábola es una narración sencilla, una expresión en el lenguaje popular. No obstante, que es una verdad sencilla, en una narración sencilla, la parábola a veces encierra verdades o principios profundos. Es importante que en el propósito de las parábolas consideremos que el Señor enseñó en Galilea, la parte norte de la tierra de Israel actualmente, frontera con Siria y frontera con el Líbano. La mayor parte de su tiempo predicó en Galilea. Los galileos eran tenidos por los habitantes del centro de Israel, principalmente Jerusalén, como gente inculta, agricultores, pescadores, algunos artesanos. A ellos el Señor les predicó su palabra, pero también lo hizo en Jerusalén. Lo hizo en Decápolis, un conjunto de 10 ciudades griegas que estaban situadas en Galilea, pero en la parte oriental. Lo hizo en Petra y lo hizo, en Perea, y lo hizo en Fenicia. Magistralmente, el Divino Maestro utilizó esta forma tan sencilla para dirigirse a personas sencillas, como lo hemos dicho, a campesinos, a pescadores y a personas de no muchos estudios, y con el propósito que su mensaje se distinguiera con claridad y se entendiera sobre todo muy bien, utilizó esta forma de expresión que se llama parábola. También el propósito que el maestro tenía en el uso de esta expresión, según el doctor Samuel Pagán, en su libro Las parábolas de Jesús de Nazaret, él a veces expresaba una enseñanza con sencillez, ciertamente, pero a veces el mensaje quedaba escondido y no era asimilado, a pesar de la sencillez, no era asimilado por todos. En este pasaje, en el versículo 11, dice que se dirigió a los discípulos y algunos que estaban ahí cerca, y les dijo, una vez que había hablado la parábola del sembrador, les dijo a los discípulos, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas he de dar estas enseñanzas. Ahora veamos la parábola del sembrador. En la narración de San Marcos, su escritura y su breve evangelio es el primero de los evangelios que fue escrito.
La fuente de este evangelio, las narraciones, los pasajes, los hechos, los milagros, la fuente fue el apóstol Pedro. Después Mateo, que escribe para judíos, Lucas, que escribe para griegos, toman como modelo este mensaje y los tres son llamados evangelios sinópticos, es decir, con la misma mirada. El evangelio de San Marcos dice que el Señor empezó su discurso junto al mar. Conviene hacer aquí una precisión. Cuando dice y que es en Galilea, tenemos que pensar en lo que comúnmente se denomina el mar de Galilea, pero que no es un mar, es mar por lo que significa. Hasta el día de hoy es la misma vida para Israel. La fuente de agua natural es agua dulce. Es realmente un lago de 17, 18 kilómetros de largo, en su mejor momento, por 12 kilómetros de ancho. Pero por razón natural, por cercanía, la tierra que está junto al mar, o mar de Galilea, o Genezaret, o Tiberias, es una tierra la más fértil que puede haber hasta el día de hoy en Israel, precisamente por estar al lado de una fuente de agua dulce. Y la narración bella, sucinta, pero encuadra el ambiente en algo eminentemente del campo, pero más todavía algo agrícola. Y entonces empieza su narración el Señor y dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y es posible que al decir esto señaló a algún agricultor sembrador que iba por el surco depositando la semilla. El Señor usa recursos de enseñanza utilísimos que hoy día estarían catalogados para aquellos aprendientes visuales. Hay mucha clase de aprendientes, pero el Señor seguramente sí señala al hombre que está sembrando. Y lógicamente habla de la semilla, el producto indispensable en la siembra, cual sea esta. Pero además, diferentes clases de terreno y también de circunstancias que pueden afectar la siembra, como son las aves que a veces se comen la semilla. Pero también habla de la buena tierra, la tierra que da fruto, la tierra que los resultados son maravillosos, porque de una semilla se producen 30 racimos, diríamos, de trigo, o 60, o de una sola semilla 100. Pero esta parábola está asociada al reino de Dios. La enseñanza del maestro, o mejor dicho, en las enseñanzas del maestro no hay desperdicio. Hemos sido enseñados en la homilética, que es el arte de la predicación bella,
no usar situaciones que en la misma homilética se llaman muletas para agrandar un poco el sermón o lo que deseemos decir. El Señor no tenía necesidad de usar muletas. El verbo de Dios, la palabra de Dios, el mensajero de Dios, hablar del reino de Dios que era implantado aquí en la tierra. Su precursor, Juan el Bautista, es el mensaje. Él tiene esta bandera. Él anuncia y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces, una vez que el maestro ha hablado de que el sembrador va esparciendo la semilla, pero una parte cae junto al camino. ¿Descuido? No. Los que saben de esto y en los tiempos que esto ocurrió, deben considerar mucho el viento. El viento muchas veces esparce la semilla. Habla también de que son las aves del cielo las que ven ahí la semilla y se la comen. Lo mismo, posiblemente el viento lleva la semilla a pedregales. No hay mucha tierra y brota pronto, porque la semilla en sí tiene poder. Brota, pero como no hay sustento, se quema. Espinos. Todo esto tiene un significado al cual no vamos a entrar en este momento, pero lo fundamental es que el trabajo del sembrador no se ve estéril. No hay por qué decepcionarse en cuanto al sembrador de su labor. La hace con amor, la hace con esperanza, la hace con fe, y una parte cae en buena tierra. Y ahora el maestro les dice, dejamos aquí esto, y les dice a los suyos: qué privilegio. Los hermanos que están en el discipulado son privilegiados al recibir el ABC del Evangelio. Nosotros somos privilegiados cuando se expone la escuela dominical, cuando la enseñanza está para nutrir nuestra vida espiritual. Los discípulos del Señor, privilegiados. Y entonces el maestro los inicia en los misterios del reino. Misterios del reino. ¿Qué es el reino? ¿Cómo es el reino? ¿Cómo opera el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo somos parte del reino de Dios? ¿Cómo somos la buena tierra que da fruto? Ciertamente una parábola sencilla, pero la enseñanza. Y el Señor en la explicación plantea 3 incidentes particulares. Señala: el sembrador salió a sembrar, y la siembra es un proceso que se deposita la semilla y no se ve nada. Y posiblemente en varios días no se ve nada. Pero la semilla germina cuando se combina con elementos naturales, como son la tierra, el agua, el sol, pero sobre todo
con el cuidado que los agricultores tienen y que se llama precisamente el cultivo. El maestro indica que a veces sí la siembra es estéril, por lo que ya dijimos en cuanto a que el sembrador no tomó en cuenta el viento y las aves comieron la semilla que estaba junto al camino. Luego el maestro presenta algo que posiblemente nos dé pauta para pensar que el sembrador pudo haber sido muy novato al depositar parte de la semilla en terreno pedregosos, sin profundidad. Pero en esta sencilla labor del sembrador, de depositar la semilla en el surco, también por increíble que parezca, una parte en los espinos, no es posible. Pero así está expresado por el maestro y lógicamente que tiene una aplicación en la vida espiritual. Pero hoy no trataremos esto. Porque el sembrador no se desanima. Aunque los pájaros se comen la semilla, aunque el pedregal ahoga la semilla, no se desanima. Y encuentra la buena tierra. Y esa tierra a su tiempo le proporciona una cosecha abundante. Voy a decir esto rápidamente. Una hermana nuestra, la hermana Andrea, allá en las 400, en Tamaulipas, quedó viuda y con 8 muchachitos. Y entonces fue con el Señor que era dueño de la mayor parte de la tierra, y le dijo: don Juan, rénteme tierra. Y el hombre le dijo: sí, pero la mitad de la cosecha es mía. Por eso se les llama medieros. Y entonces ella dijo: de acuerdo. Sembró, pero antes de la siembra llamó al hermano Luis Castillo y a mi padre y les dijo: este bultito es todo lo que tengo de semilla. ¿Me pueden ayudar a orar para que el Señor bendiga esta siembra? Y entonces oraron y los muchachitos también doblaron sus rodillas con la hermana Andrea y gozosos fueron a sembrar. El resultado, la tierra que le dieron era una tierra de agostadero, no muy buena, pero el resultado fue una cosecha súper abundante. Don Juan le dijo: ahora, Andrea, te voy a dar otra tierra porque no sé qué fertilizante estás usando. Y el resultado fue igual. Y entonces le dijo: ¿qué fertilizante usas? Ah, muy sencillo, don Juan, venga cuando vamos a empezar después del barbecho. Y entonces le dijo: el fertilizante es el poder de Dios. El sembrador de la parábola no se desanimó, sembró, y la cosecha abundante de 30, 60 y 100. El propósito ahora es comprender el mensaje que debemos oír, es decir, atención a lo que oímos. Escuchemos la palabra y obedezcamos. Pero este oír no es simplemente escuchar. Significa que tenemos que abrir el corazón. Nuestros corazones son buena tierra. Y aplicar las enseñanzas en la práctica. La palabra de Dios en los tiempos del Señor se leía en las sinagogas porque no había suficientes rollos. Por eso la insistencia de oír la lectura de la palabra.
he visto corazones empedernidos, se dice, como piedras. Se les anuncia el evangelio y no hay ninguna reacción. Más bien hay rechazo y muchas veces hasta agresión. En el año de 1992, en el reclusorio norte, omito datos, pero esto ocurrió allí, había un hombre, el corazón más duro que he visto. Su mirada, terrible mirada. Él era el jefe en el reclusorio. Tenía el control absolutamente de todo. Lo que se vendía, los puestos, las visitas, todo. Tenía televisiones, en ese tiempo había videocaseteras, él rentaba todo, rentaba las películas, todo él controlaba. Un día, uno de los internos se cruzó en su camino y entonces él se dio cuenta que le debía 20 pesos. Lo persiguió. Este interno corrió a nuestra capilla de Jonás y entonces el hermano Enrique Álvarez Palacios le dijo: ¿por qué entras así? Aquí es un lugar de adoración. Y este hombre le dijo: hágase a un lado porque lo voy a golpear a usted. Y el hermano Enrique le dijo: puedes hacerlo, pero allá arriba hay alguien que ve estas cosas. En ese momento aquel hombre, él había sido jefe de una banda allá en Guerrero, en Juruchuca, Guerrero, en Petatlán, en aquella zona de Guerrero. Precisamente llegó a la cárcel por los crímenes que había cometido. En el momento en que el hermano Enrique le dijo: allá arriba hay alguien que ve todo esto, sintió calor, mucho calor. Él dijo: ¿qué es esto? Él no sabía. Entró a los sanitarios, a los baños. Allí no hay agua caliente, no hay boiler, solamente los privilegiados tienen boiler. Y entonces el agua fría caía sobre él, pero no calmaba su espíritu. Y en ese momento oyó una voz que le habló por su nombre y le dijo: te he escogido para que seas mi testigo y levantes casa a mi nombre. Era un hombre natural. Jamás en su vida había oído de Dios. Increíble, pero hay gente que no ha oído de Dios. Y empezó a maldecir. A ver, ¿quién habla? Y que salga y que dé la cara. Y otra vez la voz: por su nombre te he escogido para que seas mi testigo y levantes casa a mi nombre. Y ya no pudo más. Ese corazón de piedra, ese corazón que oía los cantos de los hermanos que cantaban: libre, tú me has hecho libre, libre, Señor. Él los maldecía. Pero en esa mañana, ese corazón pedregoso se volvió buena tierra. Ese calor que él experimentaba, que nunca lo había experimentado, era miedo
Él nunca había tenido miedo porque la banda a la que pertenecía lo cuidaba. Y entonces supo que ese calor era miedo. Cuando salió de los baños, iban dos de nuestros hermanos caminando a Jonás con su Biblia en la mano y se las quitó. Una para mí y una para mi mujer. Se metió a su camarote, porque él tenía camarote. Los que saben de esto pueden distinguir estas amenidades. Entonces se mete al camarote y como tenía influencias, no pasó lista 3 días, porque en 3 días leyó la Sagrada Escritura. Ese terreno pedregoso se volvió buena tierra. Hoy día es uno de nuestros pastores. Tuve el privilegio de ir a Juluchuca porque el Señor le dijo: vas a levantar casa a mi nombre. Fuimos a Juluchuca. Como él había estado 16 años en el reclusorio, una señora se apoderó de su terreno y puso ahí una fonda a la orilla de la carretera. Y cuando llega, la señora dijo: ay, aquí estás. Le dice: mira, necesito que te recorras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mañana mismo ya no estoy aquí. Y ahí se construyó el templo para la gloria de Dios. El fruto es que yo no puedo cuantificar cuántas almas se han salvado, si son 30, si son 60, si son 100, yo no puedo eso. Pero un día, en el reino de los cielos se sabrá el efecto de la semilla en la buena tierra. Usted y yo somos buena tierra. Usted y yo somos buena tierra. Pero es posible que haya por allí algún abrojo, que haya por allí algún pedregal, que haya por allí algo que impida que la siembra sea abundante. Pero hoy aquí está el que también es el sembrador, que ha salido por los caminos del mundo para sembrar su palabra. Y Él puede hacer en nosotros que se quite lo que no permita la bendición. Pero para eso tenemos que decirle: sana mi tierra. Él tiene que sanar la tierra de nuestra nación. Él tiene que sanar la tierra de nuestra ciudad. ¿Quieren que pidamos al Señor sanidad para nuestra tierra? ¿Quiere que hagamos una oración en estos momentos? ¿Cuál será el fruto de la campaña del domingo? La palabra se sembrará en los corazones. Se ha estado orando casi todo el año pasado. Se ha estado orando estos días. Vamos a estar allí para ver la gloria de Dios. Señor, sana nuestra tierra. Venga, vamos a orar. Vamos a pedir que Él sane nuestra tierra, que Él haga misericordia, que Él haga señal para bien, también en nuestros corazones, también en nuestras vidas, también en la tierra de nuestra familia, en la tierra de nuestro hogar. Oremos al Señor.